Hiro, su NCP en XPOD. Les va a hablar un poco acerca de un tema muy importante en este ECB Summit. Y bueno, un poquito sobre mi experiencia. Yo llevo 5 años dentro de IASEC y he pasado por las áreas de relaciones externas, desarrollo de negocios e intercambios entrantes como tal. Y bueno, esta experiencia de intercambios entrantes hace que pueda compartirles un poco acerca de este tópico que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de los mínimos de los programas que tienen programas de intercambio dentro de IASEC. Y para eso, esos mínimos se establecen dos documentos muy importantes. El primer documento son las APIP. Giro, ¿qué son las APIP? Básicamente las APIP son las políticas internas de IASEC, ¿no? En inglés sería las IASEC Program Internal Policy. Este es un documento oficial que a nosotros como organización nos sirve mucho para poder visualizar y es en donde se define realmente cómo es que IASEC tiene que ejecutar cada una de las partes, cada una de las fases para poder generar esos intercambios y manejar el portafolio. ¿Okay? Esos son los APIP. Es como el documento de nos dice cómo gestionar nuestros intercambios. Y el segundo documento importante son las AEPPs. ¿Qué significan esto? Significan las IASEC Exchange Program Policy. Este es un documento oficial donde se define mucho eh, los derechos, roles, responsabilidades que tienen no solo IASEC, sino también cada una de las otras partes interesadas que forman parte de los intercambios. Es decir, también el EP, el participante de intercambio, el Exchange Participant, como también el proveedor de la oportunidad, el OP Taker, el Opportunity Provider, que básicamente sería el aliado de IASEC, ¿ok? En estos documentos básicamente se centra mucho cuál es la labor, cuáles son los derechos, las responsabilidades que tienen cada una de esas partes durante el proceso de intercambio. Es así que dentro de estos dos documentos se puede observar directamente acerca de cuáles son los mínimos, ¿ok? Los mínimos de cada uno de los programas. ¿Qué son los mínimos de los programas? Básicamente los mínimos de los programas son ese conjunto de requisitos básicos que esos documentos oficiales nos dicen que se debe de cumplir para poder asegurar una buena gestión de intercambio. Es decir, estos mínimos deben de asegurarse, deben de cumplirse para poder decir que estamos haciendo un intercambio con IASEC. En caso de que no se cumplan esos mínimos, pues lamentablemente, digamos, podremos decir que no estamos generando un intercambio y el impacto que IASEC genera a través de este intercambio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos conocer y podamos reconocer y aprender cuáles son esos mínimos que rigen y que tienen cada uno de nuestros programas de intercambio, entendiéndose programa por intercambio, por Global Volunteer, por Global Talent y Global Teacher. Es así que estos tres programas tienen diversos mínimos, tienen mínimos generales y mínimos específicos por cada uno de los programas. Lo primero que vamos a estar revisando son los mínimos de los programas a nivel general, es decir, que son los mismos mínimos para el GB, para el GTA y para el GTE, ¿ok? Lo primero es que IASEC no puede ser la organización que recibe directamente al intercambista, ¿ok? Tiene que haber una organización, una institución externa a IASEC la cual va a recibir a este intercambista. Y esta institución debe de cumplir con todas las responsabilidades según lo que dicen las leyes locales del país donde se desarrolle. Es decir, en nuestro caso, se desarrolla el intercambio en Costa Rica, entonces todas las instituciones que trabajan con IASEC para recibir intercambistas tienen que cumplir las leyes de IASEC, de Costa Rica. ¿Okay? Deben de cumplir, en este caso, las leyes del país como tal. Eso es lo que es el primer mínimo. El segundo mínimo general es que establece que en caso que no se cumplan los mínimos de programa o los mínimos de experiencia también, tanto para el intercambista como para la institución, ellos tienen el derecho de poder presentar una queja ante IASEC y IASEC va a seguir un procedimiento formal para poder manejar estos casos. ¿Ok?
hay un documento oficial, que básicamente son los documentos que les he presentado al inicio, donde establece justamente no solo que IASEC va a ser responsable de solucionar eso, sino también nos dice cómo vamos a solucionar nosotros como IASEC. El tercero es que durante todo el intercambio, todo aquel joven que participe como intercambista tiene que tener un viaje interno. IASEC tiene que poder brindarle este viaje interno. ¿Qué quiere decir este viaje interno? Que básicamente el joven intercambista pueda desarrollar un autoanálisis y una autoevaluación para que pueda él conocerse y reflexionar de cómo está viniendo al intercambio y qué es lo que quiere lograr. Como que realmente tenga ese crecimiento personal y que piense en sí mismo de cómo este intercambio va a cambiarlo a él como persona. Y lo último es que todo intercambio también tiene que tener un viaje interno, debe brindar al intercambista un viaje interno, externo, perdón. ¿Qué es el viaje externo? Básicamente poder desarrollar diversos tipos de habilidades que les pueden ayudar a crecer más en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. ¿Ok? Entonces, sí es importante reconocer mucho esto para poder identificar que durante toda la experiencia de intercambio que nosotros podamos asegurar para las personas, tanto que ticas que van a otros países como de otros países llegan a Costa Rica, pues justamente que cumplan estos mínimos. Es decir, que haya una institución externa ya sea que reciba al intercambista, que si existe algún inconveniente, haya sepa cómo resolver, que el intercambista tenga su viaje interno y que tenga su viaje externo. ¿Ok? Eso debemos de cumplirlo para todos. Ahora vamos a continuar revisando los mínimos por cada uno de los programas de intercambio. Y empecemos por GB. Los mínimos de GB, es decir, solo los mínimos que se deben de cumplir para intercambios de voluntariado global. ¿Ok? El primero es que toda la experiencia de voluntariado debe darse en una organización en donde el joven pueda desarrollar un proyecto social y cumplir con actividades. ¿Ok? Debe de cumplir con todas las actividades que ellos tengan. Entonces, la idea es eso, que exista una organización donde pueda ejecutar el voluntariado. Lo segundo es que esta experiencia de voluntariado debe de estar relacionada a un proyecto social que esté relacionado directamente a una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Todos los proyectos que trabaja y ofrecemos nosotros como voluntario global están relacionados a un ODS en específico. Por ejemplo, el ODS 4 tiene proyectos como Global Classroom, Youth for Impact, el ODS 13 tiene Green Leaders, el ODS 14 tiene Acuatica, entonces cada uno de esos proyectos están alineados a un ODS en específico y a contribuir a una meta de esos ODS en específico. Todos los proyectos de IASEC tiene que tener ello. Lo tercero es que la experiencia de voluntariado tiene que tener como mínimo 6 semanas y no debe de excederse a las 8 semanas. Entonces, eso es algo muy importante porque ustedes tienen que alinear tanto a la institución aliada como al voluntario que el proyecto dura 6 semanas como mínimo, no puede durar menos, ¿ok? Y que debe de cumplir un mínimo de horas de 25 horas por semana, ¿ok? No menos. Y no puede excederse de 40 horas de trabajo a la semana, que esas horas de trabajo están distribuidas de acuerdo a lo que nos comenta el aliado y de acuerdo a las necesidades también de las actividades, pero el rango es eso, ¿ok? Mínimo 25, máximo 40 horas de trabajo voluntario por semana y en cantidad de semanas de voluntariado es mínimo 6, máximo 8. Otro es que todas las experiencias de voluntariado deben de brindar alojamiento, ¿ok? O el aliado tiene que ser responsable del alojamiento, ¿ok? Sí o sí tenemos que brindarle un alojamiento al voluntario. O el voluntario tiene que tener su alojamiento durante toda su experiencia. Si la experiencia es 6 semanas, bueno, 6 semanas de alojamiento. Si su experiencia es 8 semanas, 8 semanas de alojamiento, ¿ok? En caso que el aliado no pueda brindar el alojamiento, bueno, IASEC tiene que brindar ese alojamiento y puede, digamos, de alguna otra forma aumentar el precio de la tarifa del proyecto, básicamente el training fee, dentro de la plataforma y debe informar que ese adicional que se figura dentro de la plataforma es justamente para poder asegurar el alojamiento. Y por último, es que si en caso se termine o una vez terminada ya la experiencia del voluntariado, IASEC
se desliga totalmente de cualquier responsabilidad o cualquier papel que exista si es que la persona decide quedarse en el país a donde fue a hacer el intercambio, ¿ok? Y ya no hay ningún tipo de soporte, ningún tipo de relación que tenga el voluntario con Ayase. Pasadas las 6 semanas de voluntariado o 6 semanas o 8 semanas de voluntariado, después que termina el voluntariado, ya no hay ninguna relación entre AIASEC y el voluntario. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Luego tenemos los mínimos de programas para Global Talent, talento global. Lo primero es que nos dice es que este programa de AIASEC ofrece una pasantía profesional para que los jóvenes puedan desarrollar de manera práctica y se puedan enfrentar a un desarrollo dentro de un entorno internacional, de un entorno global, de un entorno competitivo. Dentro de las áreas de negocios, marketing, finanzas, tecnologías de la información o ingeniería. Eso es lo que ofrecemos como Global Talent, ¿ok? Negocios, marketing, finanzas, tecnología de la información e ingenierías. Lo segundo dice que todas las pasantías que duran entre 6 a 8 semanas deben de tener sí o sí alojamiento o la empresa tiene que dar un salario correspondiente durante toda la pasantía, es decir, entre las 6, entre las 7 y las 8 semanas, ¿ok? Pero sí o sí también se asegura un alojamiento. Número 3 es que todas las experiencias de Global Talent tienen que tener como mínimo 6 semanas y como máximo 78 semanas, ¿ok? Mínimo 6 semanas, máximo 78 semanas. Y el mínimo de trabajo por horas a la semana es de 35 horas de trabajo y el máximo es de 45 horas de trabajo a la semana, ¿ok? Es muy, muy importante eso, que también ustedes verifiquen y pregunten cuáles son las horas de trabajo que va a estar haciendo el pasante y bueno, que cumplan con esto. Igualmente la cantidad del tiempo de intercambio, mínimo 6 semanas, máximo 78. Para las pasantías que duran más de 8 semanas, la empresa sí o sí tiene que proporcionar un salario donde el pasante pueda subsistir y pueda solventarse en los gastos en el país donde se está yendo o en Costa Rica en el caso de Incoming. Por último es que cualquier responsabilidad de poder de trabajo extra o cualquier otro tipo de normativa que haga entre la empresa y que se negocie entre la empresa y el EP y cualquier tipo de otras cosas, es netamente la responsabilidad de la empresa poder cumplir y cerciorarse de las normas con respecto a lo local, a las normas locales, ¿no? En este caso si son los intercambios de incoming, las normas de Costa Rica relacionadas a las horas o días de trabajo, salario y todo lo demás, ¿ok? Es muy importante que la empresa sea consciente de cuáles son esas normas que nos rigen con respecto a lo laboral como tal y es enteramente responsabilidad de la empresa. Y por último es que una vez terminada la experiencia de intercambio de talento global o si la extensión supera las 78 semanas, que es el máximo de talento global, AIASEC se va a desligar totalmente y ya no va a tener ningún papel, ninguna responsabilidad en caso que el pasante desee quedarse en el país a donde fue o en Costa Rica en el caso de Incoming. ¿Okay? Es lo mismo que para Gibi. Entonces, terminar el periodo de experiencia, ya no somos responsables del pasante como tal. Y por último tenemos los mínimos de GTE, de Global Teacher, que en realidad como son muy muy parecidos, por no decir casi iguales a los de GITA. Lo único que cambia netamente es que justamente es una pasantía profesional, sí, de experiencia práctica, sí, en un entorno internacional, sí, pero está relacionado a enseñanza de materias o de idiomas en específico. Aquí lo que hace el pasante es poder ir a enseñar y educar a diversa población. El resto, tanto el mínimo y máximo de semanas de duración es lo mismo que el GITA, es decir, 6 semanas mínimo o 78 semanas máximo. La cantidad de horas igual, 35 mínimo, 45 máximo. Las pasantías que duran entre 6 y 8 semanas tienen que tener un alojamiento o la empresa brindar un salario.
Para las pasantías que duran más de 8 semanas tiene que tener sí o sí un salario, que es la responsabilidad exclusiva de las empresas poder seguir la norma local con respecto a lo laboral en caso de que haya horas extra o cualquier otro tipo de actividad extra o que se tenga que ser regido por este tipo de leyes. Y por último, que bueno, si termina la experiencia del intercambio o superan las 78 semanas, pues IASEC no se va a hacer responsable de lo que suceda. ¿Ok? Eso sería todo por mi parte. Agradecerles por esta pequeña sesión. Cualquier duda, consulta, pueden escribirnos tanto al equipo del EMSI como a ECB. Y estamos muy atentos a ustedes. Mucho ojo con los mínimos de intercambio y espero que les haya servido este video.